Hola, bienvenidos a la clase magistral de la asignatura de Teorías del Aprendizaje y Didáctica CFL. Estamos ahora en la segunda unidad y aquí nos vamos a enfocar más en los que son los métodos, las estrategias, las técnicas, los enfoques para poder enseñar inglés como lengua extranjera. En esta clase específica nos vamos a enfocar en el tema que es de la teoría a la práctica, recursos, estrategias y técnicas para la aplicación de los principales métodos en el aula. Vamos a ver entonces de qué trata. Bueno, antes que nada tenemos que hacer una revisión de los principales métodos y enfoques que hemos venido viendo dentro de la asignatura de esa segunda unidad. Hemos hecho un excursus general sobre métodos desde el Community Language Teaching, Audiolingualism, Direct Method, Natural Approach, etc. Pero nos vamos a enfocar más en esos cuatro que son los principales. Tenemos Community Language Teaching, Problem-Based Learning, Task-Based Learning and CLIL. A ver, el Community Language Teaching es enfatiza, decimos así, la comunicación real y la interacción y quiere promover de esa forma el desarrollo de las habilidades lingüísticas en situaciones auténticas del uso del idioma. El Problem-Based Learning, por otra parte, tiene el objetivo de presentar problemas reales que se piden a los estudiantes que intenten solucionar, favoreciendo así un aprendizaje autónomo y colaborativo y sobre todo el pensamiento crítico y también la activación de los conocimientos previos. Tenemos luego el Task-Based Learning, que en cambio está basado en la realización de tareas prácticas con comunicación para la resolución de problemas. De hecho, en el Task-Based Learning tenemos, como pueden ver aquí, tres puntos fundamentales: el pre-task, o sea, la introducción al problema y el momento en que los estudiantes se reúnen para poder hablar del mismo. Luego el Task Cycle, que es la parte intermedia en que actúan juntos para poder estudiarlo y allí proponer una solución, que luego en la última fase, que es el Post Cycle o Language Focus, es prácticamente la exposición del problema, de la solución del problema, que también puede ser útil al docente para evidenciar no solo la resolución del problema en sí, sino enfocarse también en la parte de análisis, de práctica y de revisar conceptos gramaticales o de vocabulario. Por último, pero no menos importante, tenemos el CLIL. El CLIL es el acrónimo de Content and Language Integrated Learning, y el CLIL es prácticamente un método de enseñanza que combina la enseñanza de los contenidos curriculares con el aprendizaje de un idioma extranjero. De hecho, ¿en qué consiste? Es la enseñanza de asignaturas como pueden ser ciencias, matemáticas, biología, pero en inglés. De esa forma se van a unir los que son los contenidos con el idioma y se van aprendiendo el uno con el otro. Los contenidos por medio del idioma inglés y el idioma inglés por medio de los contenidos. Vamos a ver entonces en esa clase específica cómo podemos aplicar estos métodos que vemos aquí y enfoques en el aula. Bueno, en primer lugar tenemos que hacer una diferencia entre la que es estrategia y técnica. La estrategia se considera como un plan general para lograr un objetivo y en el contexto EFL, o sea del inglés como lengua extranjera, la estrategia corresponde, como pueden ver acá, a un enfoque general o la planificación a largo plazo para poder alcanzar objetivos de aprendizaje. Entonces aquí sería, por ejemplo, el utilizo de un método específico, por ejemplo. Y en cambio la técnica es la acción específica que se utiliza dentro de esa estrategia para poder alcanzar el objetivo. Dentro del contexto EFL, la técnica corresponde entonces a una acción específica o herramienta que se utiliza en un momento particular dentro de una clase, como pueden ser los juegos de roles o los ejercicios de escucha activa. ¿Ok? Seguimos. Bueno, vamos a la aplicación del primer método, que es la aplicación del Community Language Teaching. A ver, vamos a enfocarnos un momento en esa imagen, lo que dice el profesor. Dice aquí, si el objetivo final del lenguaje es la comunicación, entonces, ¿por qué paso 45 minutos de cada clase enseñando a mis estudiantes sobre cada tiempo verbal que existe en la faz de la Tierra? Y mientras estoy hablando sin parar, ¿por qué mis estudiantes ni siquiera abren la boca para practicar el idioma?
Bueno, ese es un concepto fundamental que como docentes tenemos que considerar. De hecho, lo que ven aquí de esa imagen de esa pirámide y esas dos acrónimos son TTT and STT. TTT significa Teacher Talking Time and STT Student Talking Time, o sea, el tiempo que tiene que hablar el docente, el tiempo que tiene que hablar el estudiante. De hecho, como pueden ver, se debería limitar el tiempo de exposición del docente para así favorecer el tiempo del estudiante. Y de hecho, el Community Language Teaching se basa justamente en eso. Dar la prioridad a la comunicación, entonces más a la que es la fluency más que la accuracy, es decir, que se pretende que los estudiantes puedan desarrollarse en el idioma a pesar de posiblemente tener algunos errores de gramática, de contenido, pero lo importante es que entiendan y puedan ser entendidos. Entonces, de hecho, el Community Language Teaching se enfoca en lo que es un enfoque holístico, es decir, que quiere ver todo, no solo el idioma en sí, sino todo lo que está detrás y alrededor del mismo. Puede determinar entonces de esa forma vitalidad y motivación en el aula, porque los estudiantes son motivados claramente a hablar en contextos reales y a utilizar el idioma que van aprendiendo con sus estructuras, con el vocabulario, la gramática, pero en situaciones que luego pueden de hecho encontrar en la vida real. Y claramente el Community Language Teaching, como podemos ver en la pirámide que les acabo de indicar, es un enfoque centrado en el aprendiz. O sea, es el estudiante que tiene que esforzarse produciendo el idioma. Entonces, lo que podemos ver aquí es que una clave del Community Language Teaching, al ser comunicación, es la interacción. La interacción que es al mismo tiempo el método de enseñanza y el objetivo de aprendizaje. Entonces, lo que tenemos que considerar en ese método es, como les dije anteriormente, que tenemos que considerar la información relevante, es decir, que el estudiante tiene que ser capaz de expresarse en diferentes contextos, en utilizar el idioma no tanto de forma correcta cuanto de forma eficaz y efectiva, en lugar de utilizar sí una gramática perfecta, un vocabulario perfecto, pero faltar en la parte de fluidez de comunicación. Entonces, vamos a ver cuáles son las actividades que podemos utilizar en el aula para promover la aplicación de ese particular método. Sobre todo los role plays, como ustedes saben, son elementos fundamentales que permiten utilizar el idioma que los estudiantes van aprendiendo, pero en contextos reales. Efectivamente, ver para qué sirve el past simple cuando, por ejemplo, hablan, como pueden ver en uno de los otros ejemplos, de una situación como last weekend, el fin de semana pasado. Entonces, utilizar los verbos, la gramática, pero en un contexto real. Otra actividad puede ser esa del talk shows, que realmente dependiendo de la edad de los estudiantes podemos plantear temas diferentes y crear como una situación en que hay un debate, por ejemplo, en que ellos puedan de hecho utilizar el idioma en situaciones de comunicación real. Otra opción puede ser esa que ven aquí de news, pedir a los estudiantes, posiblemente son niveles un poco más avanzados, que busquen en internet algunas noticias referentes a un tema específico y que luego se vaya describiendo la misma utilizando particular vocabulario, gramática, etc. Entonces, todo lo que podemos hacer es hacer que nuestros estudiantes utilicen el idioma, pero en situaciones que efectivamente tengan un sentido, no simplemente el llenar la hoja de ejercicio, sino utilizar la gramática, el vocabulario en un contexto verdadero. Seguimos con el siguiente, que es el Task-Based Learning. En cuanto a la aplicación del Task-Based Learning, ¿qué es el Task-Based Learning? Ya lo hemos dicho antes. El Task-Based Learning apoya la adquisición del idioma inglés a través de tareas relevantes y aplicables en un entorno de aula interactivo.
Cuando hablamos de task-based learning, tenemos que hablar de task. ¿Qué es el task? El task literalmente es una tarea, algo que los estudiantes tienen que hacer, que cumplir. Y de hecho, ese tipo de método permite desarrollar oportunidades para la adquisición del lenguaje, el pensamiento crítico de los estudiantes, porque tienen que utilizar sus conocimientos previos y pensar en cómo solucionar una particular situación. Y claramente, como ya he dicho, los conocimientos previos. En general, el Task-Based Learning tiene esas tres fases: el pre-task, en que se introduce el tema, lo que los estudiantes tienen que hacer; la segunda fase, que cuando los estudiantes empiezan a trabajar en grupos, entonces hablamos también de aprendizaje colaborativo sobre esa situación; y luego la última fase, en que lo reportan a la clase, y de allí el docente puede utilizar también esa última fase para la revisión de algunos contenidos. En cuanto a las actividades, podemos considerar la que ven aquí de forma muy creativa, utilizando la imaginación o la experiencia misma de los estudiantes. Plan a trip. Plan a trip es entonces planear un viaje. Dar por ejemplo, presentar a los estudiantes algunas brochures de diferentes países y pedir que en grupo, cada grupo realice la tarea correspondiente, utilizando gramática o vocabulario específico, y luego muestre lo que se ha decidido al resto de la clase. Misma cosa, más o menos similar, Department of Tourism, entonces el Departamento de Turismo, planear una situación como tipo un role play, donde los estudiantes se encuentran algunos como turistas en un país extranjero y piden información. CSI también es muy interesante, algo como la escena del crimen, entonces plantear una situación que los estudiantes tienen que resolver buscando pistas, hablando entre ellos, utilizando el pensamiento, los conocimientos previos. Siempre también se puede hacer para practicar algún tiempo gramatical. Por ejemplo, podría ser la diferencia entre el past simple y el past continuous, para decir que mientras una persona estaba haciendo algo, el otro estaba haciendo otra cosa, o más bien cuando ocurrió el hecho, la otra persona estaba haciendo eso, para hacerles entender también cómo esos tiempos verbales funcionan en la realidad. También tenemos la situación de problem solving, similar a luego lo que veremos después en el Problem-Based Learning. Entonces, dar una situación y pedir a los estudiantes que busquen eventuales soluciones al mismo. Y Story Sequel, que es como continuar con una historia que, por ejemplo, el docente ha planteado, y los estudiantes que en grupos, que realmente cada uno lo haga de forma individual, o más bien podemos pedir como dar unos 5 minutos para cada grupo, para que vayan avanzando poco a poco y el grupo siguiente siempre considere lo que se ha hecho anteriormente. Entonces, de esa forma hacemos que los estudiantes puedan utilizar los conocimientos que tienen de gramática, de vocabulario, pero al mismo tiempo desarrollar y mejorar las estrategias que son de lectura y de escritura, por ejemplo. Vamos al otro, que es la aplicación del Problem-Based Learning. Entonces, ¿cuál es la característica del Problem-Based Learning? Es con respecto al aprendizaje tradicional, como pueden ver en esa imagen, en el cual a los estudiantes se dice lo que necesitan saber. En el Problem-Based Learning, los estudiantes van adquiriendo poco a poco, es decir, ellos descubren el idioma, descubren cómo poder solucionar. De hecho, no van a memorizar los conceptos, sino identifican lo que necesitan y así van aprendiendo. Y además, aprenden y aplican al mismo tiempo lo que han aprendido para poder solucionar el problema. De hecho, el Problem-Based Learning es un sistema centrado en el aprendiz. Es el estudiante, el aprendiz, que tiene el control de su aprendizaje, y en ese caso el docente es solo un facilitador
que presenta un material, un problema, pero los estudiantes que utiliza todos los recursos, todos los conocimientos previos, los conocimientos relacionados con el idioma para poder solucionarlo. Y claramente al plantear un problema se identifica que sea un problema relacionado con con situaciones de la vida real para favorecer también la comunicación entre los estudiantes. Permite claramente el desarrollo de las diferentes habilidades lingüísticas, las diferentes destrezas. En primer lugar, la parte de speaking, pero también la parte de writing, reading, listening, dependiendo de la actividad que se va planteando. Y claramente permite también el desarrollo de habilidades interpersonales y el espíritu de grupo, porque claramente es un aprendizaje en que los estudiantes no trabajan individualmente, sino con otros estudiantes, y así van mejorando también las que son las habilidades interpersonales y de relación con los demás. Y claramente, como hemos dicho anteriormente, se basa en la activación de los conocimientos previos para poder solucionar un problema. A ver cuáles son los pasos fundamentales cuando hablamos del Problem-Based Learning. Hablamos de orientación, que es la primera fase, la de descubrir el problema que el docente presenta. Conceptualización, encontrar una pregunta de investigación. Luego la fase de investigación, recolectar evidencias e informaciones. La fase de conclusión, analizar esas evidencias y reflexionar. Y en fin, la fase de discusión, que es la de explorar las implicaciones del nuevo conocimiento y compartirlo con el resto de la clase para dar una idea de cómo cada grupo ha solucionado el problema planteado. Es importante decir que en ese sentido no existe una solución correcta o una solución equivocada. Todas las soluciones que los estudiantes plantean pueden ser correctas siempre y cuando haya una justificación que ellos sean capaces de dar para poder explicar cómo llegaron a esa particular situación o qué utilizaron, si hablamos de alguna situación en que podamos utilizar la gramática, por qué ese particular tiempo verbal, etc. Entonces, las actividades que podemos utilizar es claramente la observación real, basándonos en problemas que se pueden encontrar en el entorno educativo o buscando en internet. Podemos plantear problemas que nuestros estudiantes tienen que solucionar. Como siempre, y una vez más, tenemos los role plays, entonces plantear situaciones en que los estudiantes necesiten solucionar algo, pero al hacerlo tengan que utilizar una particular estructura gramatical, un particular tipo de vocabulario, etc. Y sobre todo, otra opción, siempre pero dentro del role play, sobre todo en un entorno EFL, donde el idioma extranjero se estudia y se puede practicar solo y exclusivamente dentro del aula. Esa parte de entrevistas estaría relacionada siempre dentro de la simulación, por eso de role play, donde por ejemplo podemos plantear que algunos estudiantes entrevisten a otros con particulares temas de debate en base a lo que queremos ver que ellos luego vayan desarrollando. Vamos ahora al último. Aquí tenemos el CLIL. El CLIL, como les he dicho, posiblemente es uno de los más interesantes y los que nos toca de alguna forma desde cerca, porque en el currículo de lengua extranjera del Ecuador está contemplado el CLIL junto al Community Language Teaching como uno de los métodos a utilizarse para favorecer el aprendizaje del idioma. Ahora, ya les he dicho anteriormente, ¿qué es el CLIL? CLIL significa Content and Language Integrated Learning, es decir, que se van juntos el aprendizaje de los contenidos curriculares y el idioma. Eso no significa que el CLIL sea como ven aquí en la última parte de la imagen central, a way of dumbing down the subject content, es decir, disminuir los contenidos o simplificar los contenidos porque se dan en inglés. Bueno, eso claramente depende del nivel y sería preferible que a mano que suba el nivel de los estudiantes, allí también sea un poco más compleja la explicación que se da en inglés.
pero la idea es que se mantengan los contenidos que se van a ver dentro de una particular asignatura, que pero no se van a dar, en nuestro caso particular, en español, sino en inglés. Así los estudiantes pueden aprender nuevo vocabulario que posiblemente no tendrán la posibilidad de ver en otras situaciones. Claramente allí el CLIL tenemos que tener presente que no es una lección CLIL, no es una lección del idioma, sino es una lección en que se estudia el contenido por medio del idioma, ¿okay? Y asimismo el idioma por medio del contenido, pero no podemos separarlos. De allí también tenemos, bueno, en la imagen que puede ver aquí, hasta algo de exageración entre los docentes que se preguntan entonces cómo va el CLIL. Muy bien, lo hemos entendido muy bien, hasta que también damos la clase de francés en inglés. Entonces, eso es algo claramente excesivo, exagerado, pero la idea es que el docente sea capacitado para dar esa clase curricular en inglés. Entonces, de allí tenemos el dilema si ese docente CLIL tiene que ser un docente experto en la materia con conocimiento del inglés o un docente experto en inglés con conocimiento de la materia. Entonces, allí la idea es que los docentes que normalmente, considerando el caso específico del Ecuador, los estudiantes deberían egresar del colegio con un nivel B1 y los docentes, independientemente de la materia que den, deberían tener en cualquier institución, a cualquier nivel, un nivel B2 que les permite más o menos manejarse bastante bien el idioma. Entonces la idea es que los docentes CLIL sean docentes expertos en la materia con conocimiento del idioma inglés para que puedan dar esa clase, pero normalmente no es lo que pasa, y hay algunos problemas en ejecutar de hecho eso, y en algunas partes, por ejemplo en algunos casos tenemos situaciones en que la escuela o el colegio quieren utilizar ese CLIL, pero lo hacen en clases muy heterogéneas que tienen diferentes niveles de inglés. Entonces es difícil para los estudiantes entender todos al mismo tiempo, porque algunos no tienen las bases para poder entender aunque sean las cosas básicas del idioma. Entonces trasladarles a un contenido que tiene conceptos como pueden ser los de ciencias o los de estudios sociales, donde hablamos de política, de economía, que posiblemente no se conoce tampoco en el idioma nativo, es algo difícil. Pero bueno, de todas formas, el CLIL permite la motivación, porque los estudiantes se dan cuenta que el idioma o la gramática, el vocabulario que normalmente se estudia fuera de contexto, sí puede ser utilizado para algo de forma diferente. También el CLIL permite resaltar la importancia cultural y social de la materia, permite multiculturalismo y diversidad, porque da la posibilidad de conocer otras culturas también por medio del idioma propio. Mejora claramente el lenguaje, porque se utiliza el lenguaje, el idioma extranjero para explicar conceptos, y naturalmente permite la conexión, como se ha dicho anteriormente, entre el idioma extranjero y la vida real. En cuanto a las actividades que podemos utilizar, aquí tenemos algunos ejemplos como Alphabet Homework Discussion, Scan the Chapter, Describing Your Own Words and Words a Sentence. A ver, en el primero Alphabet, ¿qué tenemos que pensar? Posiblemente dentro de un mismo tema, por ejemplo en el caso de Science, o sea de ciencias naturales, con el proyecto CLIL, podemos pedir a nuestros estudiantes que considerando un tema específico vayan presentando o recordando, así puede ser como una actividad de warm-up activity, palabras así en orden alfabético que tengan que ver con ese particular tema. Homework Discussion, también utilizar la parte de los deberes, no simplemente para que el docente califique de forma individual, sino hacerlo de forma colectiva, para que los estudiantes también puedan tener una retroalimentación de los propios pares.
Scan the chapter también es otra actividad que podemos utilizar al presentar un nuevo tema, pedir a los estudiantes que revisen rápidamente el capítulo, el tema que se van viendo y allí identifiquen algunas palabras clave, algunos conceptos básicos que están relacionados con el tema específico. Describing your own words, otra actividad que nos sirve para entender si los estudiantes han entendido el contenido explicado y al mismo tiempo si saben utilizar el idioma para poder explicarlo. Y otra opción, word to sentence, un ejercicio que puede ser también como un gut feeling, en que tenemos, por ejemplo, un texto y con algunas palabras que hemos quitado y pedimos a los estudiantes de ponerlas en la parte correcta, o también utilizando una palabra los estudiantes tienen que realizar crear una frase donde se puede utilizar esa palabra pero siempre dentro del contenido que hemos visto. ¿Okay? Bueno, entonces eso de forma general con la aplicación de los diferentes métodos de cada uno de esos métodos, ver cuáles actividades podemos utilizar en el aula para poder implementarlo. Y de allí hablamos de forma general sobre la importancia del conocimiento de los métodos y saber cómo poderlos aplicar en el aula. Bueno, ¿por qué es importante todo eso? Porque permite crear un ambiente de aprendizaje efectivo y estimulante para el estudiante y permite también adaptar las estrategias pedagógicas según las necesidades individuales de los estudiantes, promoviendo así claramente un mayor éxito en el dominio del idioma. ¿Okay? Entonces, esa es la idea fundamental, conocer los métodos y saber cómo aplicarlos en el aula nos permite dar a los estudiantes una mejor experiencia de aprendizaje. Y eso hay que entender que como docentes no tenemos que enfocarnos en un solo método, en una sola teoría, sino más bien considerar todo eso y ver cuál es la opción mejor dentro del aula en momentos específicos. ¿Okay? Entonces, si tenemos que enfocarnos más en la comunicación, entonces el Communicative Language Teaching es el mejor, pero si queremos hablar, por ejemplo, de algún concepto específico y de ver cómo nuestros estudiantes desarrollan sus habilidades en cuanto a pensamiento crítico, activación de conocimientos previos, posiblemente actividades como que están planteadas en el Problem-Based Learning o el Task-Based Learning son las mejores. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la actividad que tienen que realizar con todo eso? Es realizar una presentación interactiva sobre la aplicación en clase EFL de un método a su elección con ejemplos de actividades, indicando allí las generalidades y los beneficios del método que han elegido en base a la actividad que luego han planteado. Entonces, es como poner la teoría en práctica. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tienen que realizar. Bueno, espero que la clase haya sido de su agrado, que hayan entendido bien los temas planteados. Entonces, gracias por su atención y hasta pronto.